Como les habíamos anunciado, vamos a hablar cómo estas historias sagradas en India, y específicamente las que provienen del Majábharata, están presentes en la cultura popular contemporánea de India. Lo estuvieron a lo largo de todo el siglo XX y siguen presentes hoy día en el siglo XXI. Este es un tema que en mis investigaciones sobre la tradición de India y cómo esa tradición sigue vigente, porque es una tradición viviente, eso que en India se llama el Sanatana Dharma, la tradición en torno a la cual toda la cultura tradicional india se ha venido organizando, por lo menos en los últimos 4000 años. Particularmente siempre me llamó la atención, pero este trabajo que les presento surgió a partir de una lectura que hice en uno de los viajes realizados a India en el año 2015, en la revista dominical que acompañaba el diario The Hindu, uno de los de mayor circulación dentro de India. Había un artículo, una investigación de una joven profesional que indagaba sobre la presencia justamente de las historias sagradas, y me llamó la atención para leerla el título Ancient Mythology in Modern Avatars. Planteaba cómo a manera de nuevos y modernos avataras, que saben ustedes que es la noción tradicional que en India tienen para las apariciones históricas de la divinidad en el curso del tiempo, en el curso de la vida humana. Esta autora entonces indagaba y profundizaba cómo a través de los medios audiovisuales y de los medios de comunicación y de las redes, esa noción de que Dios interviene en el curso de la historia a través de ciertos parámetros, de ciertos arquetipos, de ciertas historias, seguía vigente en India. Y entonces fue que en particular comencé a recopilar un poco de material y eso es lo que hoy les voy a presentar. Y lo vamos a hacer a través de imágenes, porque estamos hablando de la cultura popular de India, de cómo ésta se hace presente en los medios masivos de comunicación, por eso quiero que vean más que nada imágenes. Así que les voy a ir contando a medida que vamos transitando por nuestra presentación. Vamos a compartirles en la pantalla y me van a seguir escuchando mientras incursionamos aquí en lo que damos en llamar justamente las historias sagradas del Majábharata y su presencia en la cultura popular de India. Cualquiera de ustedes que viaje a India, ya con detenerse en una librería en el Aeropuerto Internacional de Delhi, va a poder ver la manera en que están presentes libros y videos, pero específicamente libros acerca de las historias tradicionales de India, pero no nos referimos a ediciones clásicas de los textos, sino modernos autores de literatura que están presentando retellings, lo que se llama en inglés la recreación, el volver a contar las historias tradicionales y que además no constituyen un nicho aislado del mercado editorial, sino que muchas veces son autores que se caracterizan por lo que modernamente llamamos bestsellers. Luego vamos a profundizar, pero la aparición de Ashok Banker con su saga exitosa sobre el Ramayana, a partir de la cual después desarrolló el Majábharata, el fenómeno de Amish Tripathi, que solo en 2017 se posicionó en el sitio de Amazon de India como el libro más vendido con su cita The Warrior of Mithila, que la tenemos ahí presente, su segundo volumen, y que al día de hoy con su Shiva Trilogy, la trilogía de Shiva, ya lleva vendidos más de 4 millones de ejemplares. La famosa, este es un evento que les quiero contar porque me tocó a mí estar en India en ese momento. En diciembre de 2014 culminó la serie televisiva Devaki Mahadev sobre la vida de Shiva, basada en los relatos tradicionales del Shiva Purana, luego de emitirse, escuchen, 820 capítulos a lo largo de 3 años en el prime time, en la hora central de la televisión india. Y en uno de mis viajes
Este es un recorte justamente del diario en el año 2013. Recuerdo una mañana que leo en la primera plana en torno a una historia que había con Sonarika Badoria, la actriz que representaba a Parvati en esta novela. Y esta actriz había amenazado con abandonar la tira por aparentes problemas con el actor principal, pero seguramente serían problemas más que de esto de caché, de representación. Y había un revuelo a nivel popular porque la gente decía, no, pero si Sonarika abandona la serie, no hay otra que pueda ser Parvati. Esto como para que ustedes tengan idea cómo estas historias siguen impactando en la vida popular actual de India. Muchos habrán visto, lo vimos allí en una de las filminas anteriores, el famoso Chota Bheem, este cartoon familiar que cualquier niño hindi parlante conoce, o incluso en YouTube el cortometraje Ajalia del cineasta Jujoy Ghosh, que lleva más de 12 millones de reproducciones en 3 años, una audiencia que representa en el año el 50% de toda la audiencia que tiene las reproducciones de la Sony Music, como para que tengan una idea de las características de este fenómeno. Y aquí, esto lo agregué a partir del viaje que hice hace unos meses a Nueva Delhi, la última mañana, un sábado, antes de retornar a la noche hacia Argentina, abro el diario y veo esta presentación del grupo teatral Felicity, volviendo a Delhi un año después de haber estrenado en noviembre de 2018 justamente Mahabharata The Epic Tale, el mito épico, por el director Punit Isar. Durante 2 funciones se estaba presentando ese fin de semana, luego de haber estado en gira por distintas ciudades, ahí incluso en las presentaciones, tienen la presentación que hicieron en enero en la ciudad de Jaipur. Y uno de los elementos que yo ahí se los señalé, porque una de las características que vamos a ver que tiene este fenómeno es que se vuelven a contar las historias, pero siempre desde un punto de vista en particular. En este caso, esta obra lo presentaba desde la perspectiva de la amistad que hay entre Duryodhana, podríamos llamar el malvado de la película, y su amigo y fiel servidor Karna, uno de los personajes más trágicos de esta épica. Sinteticemos entonces algunos de los conceptos que determinan este fenómeno. Las historias sagradas forman parte de las enseñanzas tradicionales de India. Son lo que se llama itihas, esto así ocurrió, junto con los Puranas, son los relatos tradicionales más importantes. Las itihasas, que son el Mahabharata y el Ramayana, narran las aventuras y las historias de los héroes, mientras que los Puranas, los llamados libros antiguos, narran las historias de los dioses. Yo les voy a contar cómo en la cultura contemporánea hubo 4 momentos, una especie de prehistoria que vamos a ver en el momento en que nace el cine, y luego 3 momentos centrales en 1967, 1988 y 2003, y un prólogo en cuanto a lo que está pasando hoy día. Dentro de esa característica de volver a leer las historias tradicionales desde una cierta perspectiva, uno de los ámbitos de este género está dado por la relectura de las historias desde la perspectiva de género. Esto es, desde el lugar en que la mujer los leería hoy día y se valdría incluso de las historias para reivindicar derechos no gozados o en algunos casos, como vamos a ver, derechos que se consideran perdidos. Paralelamente al fenómeno de volver a contar las historias, surge en la India un nuevo género literario, que es la ficción con base en el itihasa.
Algo así como lo que hemos conocido en Occidente con las gestas novelescas de Dan Brown en torno a los fenómenos relativos al surgimiento de la vida de Jesús y del Evangelio, algo así, un fenómeno similar, está ocurriendo con gran éxito dentro de la novelística actual de India. Toda esta aparición, este fenómeno, no deja de tener un aspecto político importante, especialmente a partir del momento en que el BJP, el partido del primer ministro Narendra Modi, que ha sido reelegido recientemente por otros 5 años, tomó el gobierno central. Y más allá de todo esto, lo que está subyaciendo en este fenómeno es la historia del alma y la vitalidad que para la historia del alma tiene en la cultura india, una tradición permanentemente viva, el núcleo llamado de las historias sagradas. Las historias sagradas que forman parte dentro del conglomerado de las enseñanzas de India y que son nominadas con las palabras sánscritas iti, ha, asa, esto es, así ocurrió, están ubicadas en principio como una segunda jerarquía, podríamos llamar, no forman parte de, en primer lugar, no forman parte de lo que es el núcleo de la tradición india para catalogar el conocimiento que es el conocimiento intuitivo y experiencial que tienen los sabios, la llamada Paravidya o conocimiento supremo. Dentro del ámbito del conocimiento intelectual que recoge esa experiencia que los sabios han tenido, hay 2 grupos jerárquicamente divididos, el grupo de las enseñanzas védicas y el grupo de las llamadas enseñanzas recordadas o enseñanzas a través de las cuales los sabios buscan recordar el sentido de las enseñanzas fundamentales del conocimiento védico. Y ahí las historias, como ven aquí abajo, tanto los Puranas, los libros que relatan las vidas de los dioses, el Shiva Purana, Vishnu Purana, Ganesh Purana, Padma Purana, Brahma Purana, etc. Y las épicas, dentro de las cuales está el Mahabharata junto con el Ramayana. Algunos elementos particulares. Este fenómeno moderno no nace en los ámbitos académicos y tradicionales. Nace en ámbitos que beben en las fuentes tradicionales, pero con diferentes criterios. Vamos a ver generalmente destacados hombres de empresa, historiadores, científicos, literatos, que se vuelcan a los contenidos de su tradición, de la tradición de su lengua materna, pero hacen una relectura desde la perspectiva actual de las historias tradicionales. Y esto es una de las características que toda tradición viva tiene. Cada tradición que parte del hecho de la interpelación que le hacen sus historias fundacionales en el momento actual. Segunda característica se produce en idioma inglés. No como en general provenían de los ámbitos tradicionales en las lenguas regionales de la India, aún tomando al hindi como la lengua de la gran región que habla casi el 50% de la India. Tercer elemento a destacar, hay una fuerte presencia de la perspectiva de género. El valor de la mujer y cómo la mujer revé estas historias para denunciar situaciones de postergación, para manifestar derechos que en la historia de India se han perdido o para hacer reivindicación de nuevos derechos. Otro aspecto importante es que se hace más acento en el carácter heroico, en el carácter del individuo, frente a las dificultades que la vida contemporánea le plantea y cómo puede ante ellas encontrar otras herramientas, otras armas, diríamos metafóricamente, con lo cual la figura del héroe se resignifica. Aparece el género de ficción mitológica o mítica, como les acabo de mencionar. Hay un gran aumento de la venta de libros en India, a diferencia de lo que ocurre en algunos países occidentales. En India se está asistiendo, y seguramente en esto tiene una importancia vital, el crecimiento de la clase media india, que ha pasado de ser una clase casi numéricamente reducida hace 70 años a contar hoy día con 400 millones de integrantes,
Y esto marca una tendencia creciente año a año de la mayor venta de libros. Esto incluso lo podemos ver quienes transitamos por la India, en las estaciones de trenes de India. No deja siempre de haber un puesto de venta, no de diarios que vende libros, sino un puesto de venta de libros. Los jóvenes participantes profesionales que hacíamos mención, y que alimenta y se alimenta del así llamado Hindutva o nacionalismo político de India. Pero vayamos a hacer protohistoria. En el año 1913 se lanza el primer contenido de la industria fílmica india, que como sabemos es una de las industrias de cinematografía de mayor producción, al menos cuantitativamente la de mayor producción, y el primer largometraje indio es la historia del rey Harishchandra, una historia narrada desde ya en el Mahabharata y narrada también en otros textos de historias tradicionales. Trajimos aquí para que ustedes vean la presentación a través de estas imágenes que nos pueden parecer bastante simpáticas a nosotros más de 100 años después de que fueron producidas. Impresionante, el Mahabharata ya estaba presente en ese ámbito. Seguimos entonces adelante y el primer hito que va a marcar este fenómeno del cual queremos hablarle transcurre en el año 1967. Y todo comenzó en una esquina de Nueva Delhi cuando este personaje graficado aquí, el tío Anand, como lo llamaban cariñosamente en India, Anand Pai, se detuvo en la vidriera de una tienda en Nueva Delhi. Escuchemos su propio relato. Well, years ago, when I'd gone on a visit to Delhi, at the junction of Gurdwara Road and Azmal Khan Road was a shop still there called Maharaja Lal and Sons. A number of people had gathered outside the shop window. Out of curiosity, I also went close and saw that a quiz contest was being held on the TV. We didn't have TV in Bombay at that time, 1967. I also stood by and watched the program. None of the 5 students of a reputed college of Delhi could answer a simple question like, what is the name of the mother of Rama? But a little later, when there was a question on Greek gods on Mount Olympus, the answer came. Amar Chitrakata, la raíz a tus propias raíces. Este joven periodista e idealista que concibe, que trabajaba justamente en una revista de historietas que había obtenido la licencia para algunas de las historietas occidentales más conocidas de Occidente, The Phantom, por ejemplo, se da cuenta de cómo el conocimiento tradicional y la vigencia de las historias sagradas se había deteriorado en la cultura de India y por lo tanto concibe esta gesta de hacer un cómic, los famosos Amar Chitrakata, que para la generación criada en la década del 70, del 80 y del 90 han sido tan decisivos. Al día de hoy, Amar Chitrakata ha sido revitalizada a partir del año 2008, en que fue comprada por un gran grupo editorial. Anand Pai permaneció en ella luego de venderla hasta su muerte, que aconteció en el año 2011, y se ha constituido en uno de los hitos por los cuales en la cultura popular de India perdura las historias tradicionales, agregado esto al gran conocimiento y a la dedicación que Anand Pai le imprimía a cada uno de estos números. Más de 300 cómics
editados hasta el día de hoy sobre los clásicos literarios de India, sobre sus grandes sabios, sobre sus héroes, las historias míticas, las historias sagradas, Ramayana, Mahabharata, Puranas, fábulas, relatos de humor, con números especiales, los 54 números dedicados justamente al Mahabharata, y recientemente, hace 3 años, la edición en 8 tomos de Ramayana, una nueva edición no tan reducida como la original, de Ramayana de Valmiki. Todo esto va mostrando la enorme influencia que en la cultura popular de India tuvo Amar Chitrakata. En el año 2017, en la convención que se realiza en Mumbai, celebró Amar Chitrakata sus primeros 50 años con más de 100 millones de ejemplares vendidos. Miren aquí una de las cosas que les decía, una foto de un anaquel en el aeropuerto de Delhi con las historias de Amar Chitrakata en venta al día de hoy en el aeropuerto internacional Indira Gandhi. Una segunda ola de este fenómeno comenzó el domingo 2 de octubre de 1988. Y les cuento una historia, una investigación de campo hecha con una joven científica india al día de hoy de 30 y tantos, casi 40 años, que nos contó, que fue testigo de lo que ocurrió aquel día, y nos decía: yo tenía solo 6 años, pero puedo recordarlo bien, no era un domingo más. Es cierto que mamá siempre nos preparaba, nos vestía y nos sentábamos por la mañana frente al televisor. Pero aquel domingo de octubre de 1988 fue diferente. Aún faltaban 2 horas para ver nuestra serie favorita, Motu y Patlu, que es el nombre que en los 80 se daba en India a el Laurel y Hardy, importado desde Occidente, el gordo y el flaco en el mundo hispanoparlante. Sin embargo, continúa esta protagonista, con sorpresa empezaron a llegar a nuestra casa muchos de nuestros vecinos, tal como solían hacer cada vez que algo importante aparecía en la TV, porque en el pueblo nuestra casa era de las pocas que tenía televisor, así que no me extrañó su presencia, pero no sabíamos aún qué era lo que estaba por ocurrir. Dieron las 9 y el rugido de una caracola, anunciando el inicio del capítulo 1 de la serie, nos sorprendió. Años más tarde sabríamos que estábamos asistiendo al inicio de un evento que sería un hito en la historia de la televisión de India. Escuchemos. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्तविकर्मणि। Maravilloso testimonio de este fenómeno que a partir de aquel octubre de 1988 solía paralizar literalmente a la India. El director y productor Baldev Chopra, que luego trabaja con su hijo Rajiv, ya había incursionado el año anterior en lo que se logró llamar la Ramayana Fever, la fiebre del Ramayana, primera vez que se había presentado en la televisión india
un relato haciendo alusión a las historias sagradas con gran preocupación porque no se sabía cuál iba a ser la reacción de los círculos tradicionales dentro de India. Ese experimento de Ramayana permitió que el lanzamiento de Mahabharata con 92 capítulos a lo largo de casi 3 años, 48 minutos de duración cada uno, mantuviera con ese estilo parecido a las telenovelas que conocimos en Occidente, justamente en las décadas del 70 y del 80, con rudimentarios recursos cinematográficos y fílmicos, pero sin embargo con una gran potencia argumental, aún en la remake que se hace modernamente, que vamos a ver ahora, del Mahabharata, se le reconoce a la obra original de Chopra la pureza con que un musulmán justamente realiza el guión con la asistencia de un pandit tradicional. Como muestra de este fenómeno, aquí tenemos una foto de Nitish Bharadwaj, un joven actor que se había presentado al casting al que convoca Chopra con poca experiencia. Él se presenta para un papel menor y Chopra ve en él a quien sería el personaje central, Sri Krishna. Tan central resultará que cuando Chopra luego continúa con la filmación de épicas, la más moderna Vishnu Puran con 104 capítulos y casi otros tantos de su propio Ramayana, será siempre Nitish quien encarnará a la figura de Krishna o a la figura de Rama. Y a pesar de su resistencia inicial, confió en lo que Chopra le decía, a tal punto que su vida cambió totalmente, apenas contaba con 23 años, y miren lo que nos cuenta, ¿no? Incluso hoy día hay quien por la calle me llama Krishna y une a sus manos cuando me ve. Creo que recibo mucha adulación respecto a ese papel que tuve. La experiencia en la calle cambió totalmente para mí. Era diferente en megaciudades, en pueblos y en aldeas. Fue como una fiebre, incluso en ciudades como Mumbai. Fue una locura. En ese momento vivíamos en Goregaon, un suburbio al oeste de Mumbai, y recuerdo que los rickshaws apuntaban a mi edificio y decían, ¡hey! Ahí es donde vive Krishna. Como la gente tocó los pies de Sudhir Dalvi después de la película Shirdi que es Sai Baba, sobre el santo, uno de los santos más importantes de la India moderna, también me tocaban los pies a mí. Yo no sabía cómo lidiar con esto. Sin embargo, luego de mi ofuscación inicial, supe que tenía que hacer un acto de humildad y fe. Tenía que respetar a la persona que estaba tocando mis pies y nunca dejar que eso se me subiera a la cabeza. En el año 2003 hay una tercera ola dentro de este fenómeno que está dado por la aparición de las historias sagradas en la literatura contemporánea. Quien desata este fenómeno, lo tenemos ahí en imagen, es Ashok Banker, un hombre proveniente del mundo de la literatura, pero asociada al cine y a la televisión. De hecho, al día de hoy se encuentra viviendo justamente en Hollywood. En ese momento, 54 años, un guionista importante en la historia del cine y la televisión de India, comienza a escribir lo que va a ser su gran éxito, un Ramayana, en 8 volúmenes que publica entre el 2003 y el 2012, arrasó en el mercado editorial, abriendo un panorama que haría que sus 63 libros lleven vendidos al día de hoy más de 3,5 millones de copias en 21 países, 21 idiomas, perdón, y 61 países. Y así fue que la editorial Westland Books, que lanza la obra de Banker, va a ser una de las grandes promotoras de este nuevo género. En algún momento Banker ha comentado que ha estado en tratativas con la productora Disney para llevar justamente el Mahabharata a el formato de cine de animación. Incluso luego del éxito del Ramayana, ha comenzado una serie sobre el propio Mahabharata. En el año 2010 aparece otro personaje, lo tienen aquí, Amish Tripathi, un banquero, experto en finanzas,
que a los 36 años publica el primer volumen de su Shiva Trilogy, Los Inmortales de Meluja, a los que le siguieron El Secreto de los Nagas en el 2011, El Voto de los Vayuputras en el 2013, todas historias inspiradas en las historias del Shiva Purana que él escuchaba de niño. En el año 2015, a partir de este éxito, lanza una versión ficcionada del Ramayana, que se convirtió en la segunda serie de libros de mayor venta en la historia editorial de India. E inclusive recientemente ha lanzado un libro de ensayos sobre su visión de la India, que figura segundo en las estadísticas de Amazon como libros que superan cierta relación de tiempo de lanzamiento y cantidad de ejemplares. Hay muchos otros personajes detrás de Banker y de Tripathi que no mencionamos, simplemente porque no nos da el tiempo para hacerlo, algunos muy prolíficos, aunque últimamente en sus últimas ediciones muy cuestionados por la fidelidad de sus fuentes, como son los múltiples, casi infinitos trabajos de Devdutt Patnaik, siempre presente en las redes y en la televisión de la India, y tantos otros retellers, como le llaman en India, esta serie de personajes que vuelven a contar las historias desde su propia perspectiva, desde la perspectiva de un indio viviendo en India en contacto con el mundo en el siglo XXI. Y no quiero dejar de mencionar la aparición dentro de este género de la perspectiva de género. En Buenos Aires tuvimos hace 5 años la visita de la maestra de Bharatanatyam, Janaki Rangarajan, estrenando mundialmente un espectáculo, Unravel, Los velos ocultos de la icónica Draupadi, una recreación de algunas de las principales historias del Mahabharata, vistas desde el punto de vista de Draupadi. Y con, incluso por parte de una maestra clásica, como es Rangarajan, vistas presentadas desde una óptica bastante revolucionaria, porque la bailarina toma la voz y no solo habla a través de sus manos y sus gestos, sino a través de su palabra, presenta desde la perspectiva de Draupadi su reivindicación por los derechos de la mujer en pleno siglo XXI. Esto no es nuevo para la cultura moderna de India, ya lo había hecho Banerjee Divakaruni con su Palacio de Ilusiones, que justamente relata el Mahabharata desde esa misma perspectiva, o Kavita Kane, con sus relatos del Ramayana, y en particular esta obra tremendamente llamativa de Trisha Das, Miss Draupadi Kuru, detrás de los Pandavas. 3 de las mujeres centrales de la gesta del Mahabharata, Kunti, Gandhari y Draupadi, descienden en la Delhi contemporánea en un auto, como ven allí en la reproducción de la tapa del libro, y quedan asombradas y reflexionan de la cantidad de derechos que han perdido las mujeres indias a lo largo de los siglos, en comparación con los que tenían en el momento en que el Mahabharata fue escrito. Por último, esto ha llevado incluso a que aparezcan nuevas traducciones del Mahabharata. Varias de ellas, quise solo destacar una de los labores más importantes, el de Vivek de Breuil, un autor también economista proveniendo de otros ámbitos, no de los ámbitos académicos, que luego de hacer traducciones de los Puranas y de los Vedas, terminó de editar hace pocos años la colección completa en 2015 del Mahabharata. La tienen justamente aquí a la izquierda. Y por último, mencionar que en realidad todo este fenómeno que está ocurriendo es un fenómeno que la cultura india nunca ha dejado de lado, forma parte de una de sus artes tradicionales, el llamado Harikatha, que se encuentra también plenamente vivo. Estas 3 imágenes las recorté de grabaciones que ustedes pueden encontrar hoy día en YouTube, ya que en distintas zonas de India
Sigue existiendo el arte tradicional de cantar, en el que un músico canta las historias junto con el respaldo de dos músicos detrás que crean su base musical. Esto como para ver que del fenómeno del que estamos hablando afecta a la globalidad de la cultura popular india, no solo la relacionada con la industria editorial. Y les agregué aquí algo que realmente ha impactado. En el año 2013, Mahabharat vuelve a la televisión en una producción de Star Plus que vuelve a batir como la producción original de Chopra los récords de audiencia. En este caso fue una producción de 268 capítulos, con una producción técnicamente hablando mucho más elaborada. Estamos ya 30 años, 25 años después de la labor de Chopra, y la van a poder ver ustedes y contrastar justamente con la que vimos del año 1988. Mahabharat en Star Plus. गाथा है सत्यवती की महत्वाकांक्षाओं की। जब छोटी छोटी आंखों में सारा संसार समा सकता है, तो छोटी इच्छा रखकर मैं ईश्वर का अपमान क्यों करूं? Netflix no podía estar ausente de este fenómeno en otro de los rubros que les mencioné, que es el llamado de la ficción mítica. En una ficción llamada Dharmakshetra, que se proyecta en 28 capítulos en el año 2017, y en algunos países todavía está disponible en la plataforma de Netflix. En esta ficción, habiendo terminado la batalla del Mahabharat, se cita, hay un tribunal que en los cielos cita uno por uno a los 28 personajes centrales y los somete a juicio. Somete a juicio por los errores que se parte que pudieran haber cometido a lo largo de toda la gesta. Y es muy interesante, desde ya decimos, es una ficción, no está reproduciendo ningún escrito tradicional, pero es muy interesante por el tipo de preguntas y de cuestionamientos que la cultura actual realiza en torno a todos los personajes que intervienen en la gesta, no solo los así llamados malos, sino también los así llamados buenos, ya que una de las características del género de la historia sagrada, y en particular del Mahabharata, es cómo se presenta ese entramado de la vida hecho con hilos blancos e hilos negros. Ningún personaje es absolutamente blanco y claro, ninguno es absolutamente oscuro y vicioso, sino que todos presentan esas dualidades que conviven dentro del corazón humano y de las cuales se dice que la batalla es justamente una gesta simbólica, y Krishna, el personaje que viene a traer una enseñanza espiritual para que aquel que está conflictuado, en este caso el discípulo Arjuna, pueda resolver su conflicto interior. Miremos la presentación del tráiler de Dharmakshetra. धर्मक्षेत्र की सभा में आज आरोपित हैं शकुनी कि आपने मेरे साथ वो छल किया जो पांडवों ने भी नहीं किया। अपनी मां की बात मान भी लेते तुम तो हस्तिनापुर के सम्राट नहीं बन पाते तुम। इसका उपयोग उसी योद्धा के सामने होना चाहिए जो इसके प्रताप को झेलने की क्षमता रखता हो। आप पर आरोप है कि आपने अर्जुन को जो शिक्षा दी थी उसका स्वयं पालन नहीं किया। तुम्हें अपना स्वयंवर याद है? इनमें से वो कौन सा राजकुमार था जिस पर सबसे प्रथम तुम्हारी दृष्टि पड़ी थी? कहीं वो अंगराज कर्ण तो नहीं थे? महाराज, ये सत्य है। धर्म क्षेत्र, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। Han visto allí Dharmakshetra de lunes a viernes a las 8 de la noche en el prime time, el momento en el que se estrenó, para que puedan ustedes graficar el impacto que tienen todas estas historias en la cultura contemporánea. No podemos dejar de mencionar, aunque no lo vamos a profundizar porque no es el objeto de esta presentación, la influencia que tiene toda esta
toda esta corriente en el llamado hindutva o nacionalismo hindú, y a su vez la influencia que el nacionalismo hindú tiene sobre estas historias, aclarando que desde ya todo este fenómeno nace en el 67 por la obra de Anand Pai, y Anand Pai proponía claramente una India abierta, una India interreligiosa, intercultural, para nada nacionalista, encerrada en ese nacionalismo que tanto condenó Rabindranath Tagore, sino por el contrario, enraizándose en los valores propios y desde esos valores propios lanzarse hacia el encuentro del mundo y del diferente. Pero no queríamos dejar entonces de mencionar esto. Sintetizando, lo que vemos aquí es cómo esa noción básica de la cultura india que le da sustento, que le da raíz, que son sus enseñanzas tradicionales, el Sanatana Dharma, se alimenta a lo largo del tiempo permanentemente de la relectura de las historias sagradas que las nuevas generaciones van haciendo. Y como cuando estaba planteando el cierre, me vinieron a la mente y busqué estas reflexiones que hace Zimmer, uno de los más lúcidos intérpretes de la tradición india en Occidente, acerca del valor que tienen las historias sagradas, llamadas en la literatura específica de la fenomenología religiosa mito, no en el sentido de historias fantásticas, sino sí en el sentido de que aluden a situaciones propias del destino del hombre que están en cierta manera ocultas en la profundidad de la conciencia y que el artista a través de la historia y a través de su arte logra que salgan a flote, logra que sean reveladas, logra que sus interrogantes vuelvan a ser planteados y de esta manera entonces las nuevas generaciones alcancen y mantengan viva la India, porque la India es lo que es, no por sus grandes templos, no por sus grandes monumentos, no por el Taj Mahal, ni ninguna de sus increíbles obras de arte en todos los ámbitos que las recorramos, sino por la presencia viva de los propios sujetos indios, que son los que hacen de todo esto no simplemente monumentos o formas de un arte perdido o de un arte antaño, sino por el contrario de una cultura que sigue viva en la vitalidad de sus planteos esenciales en torno a la vida. Por eso India se nos presenta en esta frase final que les pongo como ese universo de sentidos en sí misma, como un continente que resulta del encuentro de culturas diferentes y esa cultura, esa tradición viva que está permanentemente creciendo y que le da razón de ser a la noción de Sanatana Dharma, un Dharma, una enseñanza, unos principios, leyes, motivaciones que son Sanatana, esto es, que no están atados a una circunstancia particular del tiempo, sino que siempre permanecen vigentes porque aluden a la propia razón de ser de la vida, aluden a los valores centrales de la existencia humana. Y por eso esos personajes, los más luminosos, como decíamos, los más oscuros, todos están representando distintas facetas que conviven dentro de nuestras propias conciencias. Y por eso siguen al plantearnos nuevamente las preguntas centrales de la existencia y los dilemas que tenemos ante las dificultades. Dilemas como nada sencillos de resolver y por eso todos los personajes, Krishna incluidos, son sometidos a juicio en esa ficción de Dharmakshetra, porque la vida nos reclama respuestas concretas que no pueden ser solucionadas simplemente repitiendo antiguas fórmulas, que sí pueden ser solucionadas cuando, al decir de la tradición india, esas enseñanzas son escuchadas, shravan, son reflexionadas, manana, y por lo tanto nos guían hacia una experiencia que es a la vez nueva, fresca, y no por eso deja de estar enraizada en lo más propiamente indio que India tiene. Y ese es un gran legado que India nos da, y las situaciones arquetípicas que reproducen estas historias nos ponen a nosotros mismos, cuando las leemos, ante nuestros propios campos de batalla, y nos instan a tratar de descubrir que en nuestro corazón está esa Hastinapura,
esa ciudad de la sabiduría por la que luchaban ambos bandos y que es la ciudad del corazón, la ciudad en que la divinidad misma, dice la tradición védica, y con ella todos los maestros, aún los más contemporáneos y vivientes, Dios ha elegido morar allí y está a la espera de que podamos darnos cuenta que esa fuente de espíritu, esa fuente creadora, está dentro de cada uno de nosotros. Desde Argentina quisimos hacerles llegar estas reflexiones en torno al trabajo que acabamos de publicar en el año 2019 y desde aquí estamos difundiendo hacia el resto del mundo hispano este trabajo que claramente han podido escuchar al traductor con todas sus expectativas. A su disposición fuimos el licenciado Hugo Labaté y quien les habla, el profesor Gustavo Cansobre, de la Fundación Hastinapura, presentando esta nueva edición de Majábharata en una lengua occidental, editorial Hastinapura, Buenos Aires, Argentina, mayo de 2020. Muchas gracias.